Seguramente en los últimos días ustedes escucharon hablar sobre el tema de salarios. Estamos en una época en la que comienza a gestionarse con propuestas, con rechazos, con pronunciamientos y con muchas declaraciones el incremento salarial que se aplicará en la presente gestión 2019. De hecho, la Central Obrera Boliviana ya ha formulado un planteamiento, un incremento salarial superior al 5.5% al haber básico y algo más del 3% al mínimo nacional. Estamos una vez más en el camino correcto de la discusión y el análisis de este tema, una de las muchas preguntas que surgen al respecto. Y algunas de esas preguntas las vamos a formular al analista económico Mike Gemio, que nos acompaña esta noche en Hora 23. ¿Cómo está, Mike? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar en el programa y bueno, más aún pudiendo hacer algún análisis económico que le sirva a la población. Seguro que sí. Hablemos del tema cuyos antecedentes mencionaba hace instantes. Estamos inevitablemente condenados año tras año a recurrir a la fórmula de equiparar el incremento salarial con lo que es el índice de inflación del año anterior, o hay algunas otras posibilidades de salir de este chaleco de fuerza. Bueno, en realidad lo que marca la inflación es en realidad el piso de la negociación. O sea, hay que entender también que este análisis tiene que tener un contexto técnico, que un parámetro ideal es obviamente la inflación, pero por otro lado también tiene que ver el tema de productividad y el crecimiento de nuestra economía en general. O sea, son dos elementos de orden técnico que obviamente dan los primeros elementos de análisis. Sin embargo, claro, este es un análisis que también corre en lo político, ¿no? Porque son fuerzas, son intereses los que al final están en medio, interés de orden económico, vale decir empresarios y obviamente el sector de empleados, que obviamente es también grande en el país, pues tiene también intereses para que su salario pueda subir, ¿no? Entonces yo creo que es bien complejo al final del día lo que se entrama dentro de lo que sale como resultado el número final, que tiene que ver con un incremento salarial. Pero bueno, haciendo tal vez un análisis histórico, ahí podemos ir viendo algunas tendencias, ir clarificando cómo más o menos en lo técnico responden algunos incrementos en lo que ha pasado, digamos, estos últimos 12 años, ¿no? Precisamente en el aspecto técnico han existido varias sugerencias en los últimos años para modificar el cálculo del incremento salarial. Algunos hablan de poner mayor énfasis en la productividad, otros en sectorizar los incrementos, que no sea de carácter general como ocurre actualmente, sino sectorial. ¿Con qué corriente de opinión se identifica usted al momento de plantear una definición innovadora, por decirlo de alguna manera, de la definición del incremento salarial? No, yo evidentemente creo que siempre innovar y por ejemplo, en este último paso, por ejemplo, en el caso del doble aguinaldo, el hecho de que un gran contingente de personas que ganaban más de 15.000 bolivianos hayan salido de este beneficio, me parece una innovación clave, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí el gobierno ha dado una muy buena señal respecto a cuál es el sentido, el espíritu, digamos, de lo que buscan estos temas como el doble aguinaldo y evidentemente el incremento del salario mínimo, que tiene que ver netamente con la redistribución de la riqueza en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se puede innovar en términos de que obviamente el recurso le llegue a la gente que más lo necesita, ¿no? Evidentemente el salario mínimo, ahí no va a encontrar una persona con una buena cantidad de recursos que reciba un salario mínimo, ¿no? Por X o Z razón. ¿Sería usted entonces partidario de sectorizar los porcentajes de incremento, más incremento a quienes han tenido más productividad, menos incremento a los que no los han tenido? Yo creo que hay que hacer un análisis de equilibrio. Te digo por qué, porque evidentemente si tú haces un análisis sectorial del crecimiento económico, evidentemente no vas a comparar sectores como el de hidrocarburos, que evidentemente es grande, recoge una buena cantidad de recursos, pero en términos de velocidad es mucho más lento. O sea, es más, en algunos años se ha jugado en contra del PIB, ha tenido números negativos. Y por ejemplo, un sector que es relativamente interesante, pero no tan grande como el de hidrocarburos, que es el tema de agricultura, que tiene una tasa superior al 9% de crecimiento, entonces, en promedio. Entonces, es bien complicado, porque ahí tendrías que ver volúmenes respecto a velocidades de crecimiento. Entonces, creo que lo ideal es empezar a pensar en un número
un incremento salarial que obviamente no afecte a los de abajo, ¿no? Estamos hablando de las economías de pronto más pequeñas, manufactura, por ejemplo, que crece rápido, pero que es pequeña, ¿no? Pero obviamente tiene un gran contingente de personas que emplea. Entonces, y por el otro lado tiene sectores con menos cantidad de personas, pero que obviamente corren riesgos más altos de pronto. Pero el punto es obviamente que se encuentre un número que genere un equilibrio entre todos los sectores, no se afecte a los pequeños, pero tampoco evidentemente vaya a engrosar la cantidad de recursos que reciben los grandes, ¿no? Hay banca, por ejemplo, es un elemento bien fundamental, ¿no? Banca emplea una gran cantidad de personas, entonces hay que generar un mecanismo de equilibrio. Aunque es un debate largamente postergado y no creo que lleguemos a desarrollarlo en esta gestión porque ya comienzan las prisas de las presiones de uno y otro sector. Pero si utilizamos la fórmula tradicional de los últimos años, el año 2018 la inflación alcanzó al 1.51%. Por lógica y aplicando el modelo de los últimos años, el incremento salarial no debería ser superior a este índice. Sí, a ver, yo estaba viendo algunos números y haciendo una relación entre lo que podría pasar con lo que ha pasado en realidad en los anteriores años, usando la inflación y obviamente las tasas de crecimiento con las cuales hemos ido manejando los últimos años. Hay un elemento bastante interesante, ¿no? El comportamiento que tiene, por ejemplo, estos incrementos salariales en términos de las variaciones que se han generado respecto al año anterior, tienen casi el mismo comportamiento que tiene la inflación inicialmente, ¿no? O sea, nos manejamos respecto a la inflación. Eso es bueno porque obviamente da un carácter técnico al cálculo, ¿no? Y obviamente en términos del crecimiento económico hemos tenido igual un comportamiento similar, ¿vale? Es que cuando hemos crecido, obviamente las tasas de crecimiento de nuestro salario mínimo han sido mayores, ¿no? Hay por ejemplo, como ejemplo te puedo dar, hemos incrementado el salario mínimo en 20, 23 y 20% respectivamente los años 2011, 2012, 2013, ¿no? Entonces son años que todos conocemos, nuestro incremento, nuestra tasa de crecimiento en el PIB ha sido bastante alta. Superior al 6%. Correcto, y obviamente, pero en contraproducente también hemos tenido tasas de inflación relativamente altas, ¿no? 7.18, 6.90, entonces son números también que han mostrado que había una pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda, pero también hemos crecido en lo económico. O sea, no hay que olvidar que el PIB es una medida de flujo, no es una medida de stock, no es que el PIB lo tenemos en nuestro bolsillo, ¿no? O sea, es la cantidad de circulante que tiene nuestra economía. Entonces, evidentemente, eso, si bien te da un panorama de cuánta plata se está manejando dentro de la economía, eso no significa que esté en los bolsillos de la gente. Ahora, en un estado de crecimiento como el que se encuentra la economía, ¿será prudente manejar variables como las que propone la Central Obrera Boliviana para el incremento salarial e incluso para el salario mínimo nacional? Yo creo que, como te decía un momento, los números que ha planteado la Central Obrera Boliviana no las veo tan descabelladas, ¿no? Porque obviamente para el caso específico del salario mínimo, este 3% es el que se ha dado el año pasado, ¿no? Pero para el incremento salarial casi triplican el índice de inflación. Seguro, pero el punto específico tiene que ver, no te olvides, con la inflación en sí, que es menor a la del año pasado, ¿no? Entonces, el año pasado estábamos con 2,71, ahora estamos con 1,51, pues la inflación es menor. Ahora, es un punto porcentual que ha variado, ¿no? En términos de la inflación, y nuestro crecimiento económico ha variado unos cuantos puntos más, o sea, 4,25 creo que hemos cerrado el 2017 y hemos cerrado el 2018, estaríamos por cerrar con 4,26 creo, pero obviamente ese dato todavía no lo tenemos. Es también bueno tener un compás de espera. Hay que hacer notar además que el número del PIB, el que va a cerrar el 2018, no ha sido publicado todavía, ¿no? Entonces ese es un número fundamental, porque ese te va a dar estos términos que te preocupan también y obviamente a mucha gente, el tema de productividad. Ver con cuánto ha cerrado el año en términos de crecimiento del PIB es también fundamental para entrar a la mesa de negociación política. En conclusión, entonces, sería saludable, aunque quizás ya no estemos una vez más a tiempo de definir nuevas variables para el incremento y para el cálculo del incremento salarial. Y punto número 2, que verdaderamente exista un espíritu tripartito en la definición del incremento, gobierno, trabajadores y empresarios, cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Tenemos la esperanza que ojalá no se pierda y se ahogue una vez más. No, yo creo que en grandes rasgos las medidas de política social que tienen que ver con el salario mínimo hasta ahora no
han afectado al corazón macroeconómico de nuestro país, si quieres, ¿no? O sea, nuestras tasas de crecimiento todavía siguen siendo las más grandes de Latinoamérica, nuestro tema de inflación se encuentra bastante controlado y obviamente nuestras tasas de desempleo todavía se encuentran entre las más bajas de la región. Entonces, estas decisiones de política económica, independientemente un poco de los actores, que coincido bastante contigo, independientemente de los actores que entran a la mesa de negociación, las decisiones que se han tomado en lo social han tenido buenos efectos en lo económico. Y eso al final, obviamente, a nosotros como economistas son los que pues, nos importa demasiado y que pensamos que estas medidas de política pública pueden ser efectivas, tanto en el resultado en sí como en el proceso mismo de la construcción. Porque claro, el resultado es el que al final hace que todos los bolivianos nos beneficiemos, ¿no? Aunque a propósito de las cifras, aún no hemos revertido el decrecimiento de la economía de los picos de 6% que tuvimos hace algunos años, al actual que está cerca al 4.5%. Sí, es un tema que no hay que olvidar también del contexto internacional, ¿no? O sea, muchos de los países de la región tienen un alto grado de dependencia de recursos naturales, de venta de materia prima. Entonces todos estos bienes en los últimos años han sufrido decrecimientos en sus precios y obviamente muchos de nuestros vecinos se han venido abajo en sus tasas de crecimiento, a excepción de Bolivia. Nosotros sí hemos sufrido un decrecimiento, pero de muy bajo impacto, digamos, ¿no? Entonces creo que en lo general, ¿no? Evidentemente tal vez en lo menudo que hay que de pronto hablar de cuáles son los actores precisos y los momentos, toca hacer un análisis, pero creo que hasta ahora la conducción del tema económico en nuestro país está dando buenos resultados y claro, en la medida que estos resultados vayan generándose sostenibles en el tiempo, pues son los mecanismos que tenemos que tomar, ¿no? Pero bajar del 6.8% de crecimiento al 4.5% no es un descenso drástico. No, porque mira, en ciclos económicos se habla de que a partir de 4% es una tasa de crecimiento aceptable. Evidentemente no crecemos como países como la India, como China, con velocidades mucho más aceleradas. No hay que olvidar pues, que el pasado de nuestro país es una matriz productiva pues, bastante clásica, digamos, por darle un término así más coloquial, ¿no? Nuestra matriz productiva pues depende mucho de recursos naturales. En este proceso de transformación de la matriz productiva creo que se están dando grandes avances. Eso ha hecho que no nos descenamos porque lo racional hubiera sido que ese 6 se convierte en un 2 o en un 1. No te olvides que el promedio en Latinoamérica para este año es 1.2, pero los años pasados han sido hasta tasas negativas de crecimiento. Entonces se ha venido abajo prácticamente toda la economía de la región y de 6 a 4 yo todavía veo que pues son números todavía alentadores, ¿no? Y claro, evidentemente no podemos alegrarnos de que la tasa de crecimiento sea menos, pero bajo el contexto obviamente es un buen indicador. Un punto de vista y una perspectiva del tema, desde luego existen otras que se manifiestan en el análisis económico. Muchas gracias, Mike Genio, por las valoraciones del tema, la política salarial, un tema que generará noticias seguramente en las próximas semanas. Muchas gracias al programa y a ti por la entrevista, creo que siempre es un gusto conversar contigo.